Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johan Giraldo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Lunar y hoy les voy a presentar la tarea número 1 de estructuras de datos, eh, la cual pues consta de ser un programa donde permita generar la factura de un estudiante que desea matricular sus cursos, teniendo unos calificativos donde solo pueden matricular 21 cursos, puede acceder a dos tipos de descuento que es por estrato y por certificado electoral. Y bueno, vamos a iniciar con la clase principal. Este programa consta de 4 clases, la cual se llama Program, que es la principal, datos inicio, que son los datos que debe ingresar el estudiante para iniciar su programa, operaciones, donde vamos a hacer todas las operaciones según los datos ingresados inicialmente, y factura, ¿cierto? Que es la factura que nos va a imprimir y la cual va a permitir al estudiante saber el valor que debe pagar en este semestre. Iniciamos pues con unos datos que se nos pide pues que se van de ingresar, que se deben mostrar en pantalla pues al nomás se abra el programa. Se nos pide también que el programa tenga una pequeña contraseña, la cual va a ser 123, una contraseña predeterminada. Listo, entonces creamos una variable la cual se le va a asignar el valor 123. Creamos una variable booleana donde sea falsa. Se declara esta variable booleana para controlar el bucle, ¿cierto? El ciclo. Entonces tenemos un ciclo. El bucle se ejecutará mientras que la contraseña no sea correcta. Esto quiere decir que el bucle se va a ejecutar cuantas veces nosotros ingresemos un valor al que no sea, al que está guardado pues en la variable correspondiente. Se solicita que ingrese la contraseña. Se solicita, bueno, se crea un condicional, se hace el parseo para que se pueda ingresar la, la entrada del usuario y se le asigna el valor a esta variable que hemos creado. Se hace la respectiva verificación, entonces creamos un método que lo tenemos por acá, que es el método para comprobar si la contraseña ingresada es igual a la contraseña correcta. Si esto es así, nos va a retornar un valor. Lo que hace acá en este condicional es verificar si se está cumpliendo efectivamente el método, si contraseña ingresada es igual a contraseña predeterminada. Si es correcto, entonces se sale del bucle, ¿cierto? Y prosigue a ejecutarse. Si no es correcto lo que estamos haciendo, pues obviamente el bucle se va a repetir y se va a repetir hasta que se ingrese una contraseña, ¿cierto? Se ingrese la contraseña correcta. Después de esto, lo que hacemos es limpiar pantalla. Iniciamos con el llamado de las clases, ¿cierto? Que creamos con sus respectivos métodos. Acá creamos una instancia de la clase de datos, datos personales o datos inicios y solicitar datos, ¿cierto? Entonces tenemos que dato inicio, creamos la instancia y con esa instancia que hemos creado pues llamamos el respectivo método de solicitar datos personales, que es el que tenemos acá, el cual iniciaremos pues a explicar, ¿cierto? En ese sentido, lo que hacemos es que primero declaramos unas variables como número de identificación, nombre completo, cantidad de créditos a matricular, estrato, género y si tiene certificado electoral. Creamos su respectivo setter y getter. Creamos pues el método para llamar estos datos personales y iniciamos solicitando el número de identificación. Se solicita, se crea una variable temporal para guardar el dato y creamos un ciclo donde se hace el respectivo parseo para que se pueda ingresar el dato. Le asignamos ese dato ingresado a la variable temporal número de identificación y verificamos, tengamos en cuenta que eso significa O y que el valor ingresado sea menor, ¿cierto? Que 0. En ese sentido, si el número ingresado es válido, se sale del ciclo, ¿cierto? Se sale del ciclo y si no, lo que me va a pedir es que ingrese un nuevo número, ¿cierto? Si no cumple con las indicaciones, las expectativas de acá,
pues no va a, se va a seguir repitiendo el ciclo. Después de que se salga del ciclo, pues le vamos a asignar ahora sí ese valor que teníamos en el número de identificación en la variable temporable, lo vamos a asignar en la variable número de identificación, que fue la que declaramos al principio. Ahora vamos a solicitar el nombre. Lo mismo que creamos una variable temporal para guardar esa variable que teníamos, pues ese nombre que vamos a ingresar. Creamos un ciclo en el cual vamos pues a validar que estés ingresando un dato, ¿cierto? Un valor es una cadena de caracteres como tal, ¿cierto? Porque puede surgir como que el estudiante se equivoque, ingrese un número, un dato que no se va a ingresar, pues con esta línea de código lo que hacemos es precisamente validar que el estudiante solo esté ingresando solo contenga letras y espacios, ¿cierto? Creamos este método auxiliar que nos va a permitir verificar que solo se está ingresando letras y espacios, y este método pues lo llamamos acá dentro del condicional, y si se cumplen pues los parámetros y las restricciones pues para que se pueda ingresar el dato con el más mínimo error, pues lo que va a hacer es que nada, se le va a asignar ese valor de la variable que se creó temporal a la variable oficial, que es nombre completo. Listo. Después de esto, lo que solicitamos es el número de créditos a matricular. Se hace exactamente lo mismo que con el número de identificación, ¿cierto? Le crea una variable temporal. Hacemos esto acá para asignar el valor ingresado acá en la variable temporal de créditos a matricular. Validamos que el número de créditos a matricular esté entre 1 y 21 créditos. Es el rango permitido para hacer la respectiva matriculación de créditos. Si está dentro de sus parámetros, pues va a continuar, y si no, el bucle se va a repetir hasta que se ingrese un número que es entre 1 y 21, ¿cierto? Y se le asigna pues el valor a la variable oficial. Se pasa de la variable temporal a la variable oficial. Lo mismo se hace con estrato, pero pues se va a tener aquí que estrato va de 1 a 6. Lo mismo se hace con género. Se crea pues el ciclo, se crea un método auxiliar para verificar que solo se está ingresando letras y espacios, nada de números, nada extraño, ¿cierto? Y lo mismo hacemos para almacenar si tiene certificado electoral o no, ¿cierto? Acá lo tenemos y pasamos a la clase operaciones. En operaciones creamos la variable resultado, datos descuentos, datos porcentaje de descuento. Bueno, se crean estos métodos. Se crea el primero, aplicar descuento por certificado electoral. Tengamos en cuenta que se tiene un descuento de certificado electoral si tiene, y se tiene un descuento del 10%, que sería 0.10. Bueno, entonces el descuento es igual a resultado por descuento por certificado electoral. Acá se aplica el descuento y se guarda en la variable resultado. Al total descuento le sumamos el descuento que se obtuvo, ¿cierto? Entonces ahí vamos sabiendo cuánto fue el valor del descuento que se obtuvo a partir de el valor general al multiplicar el número de créditos, el valor de que tiene cada crédito por el número de créditos que matriculamos. Es decir, si matriculé 21 créditos, pues eso va a tener un valor, y a ese valor le empezamos a descontarle. En ese sentido, vamos a también a calcular cuánto fue ese descuento, pero en porcentajes, ¿cierto? No un valor de pesos, sino el valor, pero en por ciento, un 10, un 15, un 20%, ¿cierto? Pues si tienen un no certificado electoral, que en este caso sería 10. Valor por estrato. Entonces acá creamos el método, llamamos y se le crea un argumento, que es donde se va a utilizar el valor que se guardó de la variable de la clase de datos inicio. Con ese valor es el que vamos a trabajar, y entonces va a crear ciertos condicionales. Si estrato es igual a 1 o 2, pues se va a aplicar un 15, si es 3 o 4 se va a aplicar un 10%, y si es estrato 5 o 6 se va a aplicar un 5% de descuento. Y volvemos a hacer lo mismo acá, de calcular el descuento, aplicar el descuento al resultado, actualizar el total de descuentos y actualizar el total de porcentajes de descuento.
Una vez actualizado, proseguimos a multiplicar créditos y aplicar descuentos. Lo mismo, creamos dos argumentos, esta es con cantidad de créditos, estrato y si tiene o no tiene el certificado electoral. Se crea un double, costo original es igual a la cantidad de créditos por valor créditos a matricular, entonces se calcula el costo original, se asigna un costo original al resultado, inicia el total de descuentos que lo vamos a iniciar en cero, porque ya se tienen las respectivas operaciones, se aplica el descuento por estrato, entonces llamamos el método como tal, con su respectivo parámetro, acá creamos un condicional si tiene certificado electoral y si lo tiene, pues entonces el aplicar descuento por certificado electoral y acá pues hacemos esta operación para calcular el porcentaje de descuento, como les mencionaba, no el valor como tal, sino cuánto fue ese porcentaje de descuento, pero en valor de por ciento, ¿cierto? En ese sentido pues nos vamos ya para facturas. En facturas lo que hacemos es que definimos una variable con una instancia privada de la clase datos inicio. Lo mismo entonces hacemos con datos inicio y operaciones porque necesitamos imprimir resultados de ambas clases. Creamos el constructor de la clase factura con lo que hicimos acá arriba. Posterior a ello, asignamos el valor de datos inicios a la variable de la instancia de datos inicios. Si el dato inicio es nula, lanzará una excepción. Lo que hace es que si el dato de acá es nulo, pues esto lo que hace es lanzar un argumento para que no se tenga como ese tipo de errores, evitar pues que el código se confunda y nos maneje errores. Buscamos que el código tenga la menor, sea lo más preciso seguro y tenga el menos margen de error y tenga menos confusiones. Lo mismo hacemos para la clase de operaciones. Y empezamos a imprimir la factura, entonces pues creamos acá como esta pequeña interfaz de factura, entonces llamamos al número de identificación, nombre completo, según lo creado pues inicialmente para poder llamar esa variable que está en otra clase. Lo mismo lo hacemos y pues acá se hacen los respectivos llamados. En el valor a pagar pues se hace la creación como para que se pueda imprimir el valor a pagar con la anotación como si fueran pesos colombianos y demás, y eso sería todo. Vamos a correr el código. Entonces nos dice ingresa la contraseña 123. Si ingresamos otro valor no nos va a dejar un número de identificación. Un nombre, Johan. Cantidad de 16, estrato 1, género masculino, tiene certificado electoral sí, y nos lanza la factura, nos dice el valor de a pagar con descuento, cuánto fue el valor de descuento que tuvimos y el porcentaje en sí que tuvimos, en este caso es un 25, pero puede ser un 15, bueno, todo depende de varios factores. Bueno, esto sería todo y bueno, que tengan un excelente día.